Yo me había quedado parado en la puerta de la cochería y vemos venir la camioneta y ahí fue un segundo. Era decidir o quedarte afuera o entrar con el impulso de la camioneta. Y bueno, decidí por lo segundo. Con el impulso de la camioneta y algunos fotógrafos que llegaban corriendo, me metí. Y ahí se cerró la puerta de la cochería, se hizo como un silencio y abrieron la puerta de la camioneta y emergió un cuerpo. Vi el rostro, era el rostro de Yabran. El cuerpo ahora tiene 4 cicatrices. A la lipoaspiración mal hecha, el drenaje quirúrgico y la operación de peritonitis se sumó el tajo de la autopsia. Los ojos abiertos apenas se distinguen en la máscara violácea. El hombre más buscado de Argentina mordió el caño de una escopeta y marcó el fin de una época. A 24 años de aquel 20 de mayo de 1998, sus sombras perduran sobre la memoria de José Luis Cabezas. Esta es la historia del cartero. Esta es la historia de Alfredo Enrique Nalib Yabran. Si me sacan una foto, es como pegarme un tiro en la frente. Alfredo Enrique Nalib Yabran. El crimen está vinculado con el Estado. Estuvo rodeado por el misterio. Y cuando pasa en el cuerpo aparece don Hugo Hendrich, el dueño de la cochería La Previsora de Gualeguaychú, un hombre muy grandote, hacía mucho frío. Y dice, ¿Estos quiénes son? Alguien le dice, no, son periodistas, pero están ahí, no hacen nada. Bueno, ustedes que tanto jodieron en vida a este pobre hombre, vengan a ver cómo terminó sus días. Y yo me miré con Manuel y me miré con Hernán. Veo que Hernán avanzó, avancé yo. Manuel se quedó un poco más para atrás, como charlando con gente que estaba ahí. Había poca gente, 4 o 5 personas. Y en un momento nos ponemos al pie del cajón. Lo que vi era un rostro semidesfigurado, pero muy hinchado, porque claro, él se había puesto el caño de la escopeta 5 centímetros adentro de la boca. Una escopeta de caza, calibre 12-70, marca Baikal. Y esas escopetas funcionan con perdigonadas. Las perdigonadas no llegaron a abrir, entonces le explotaron la cara sin destruírsela. Desde fines de los 70 hasta su muerte, el cartero manejó negocios en aduanas, aeropuertos, correos y transporte de capitales. Lo que entraba y salía del país pasaba por sus manos. Lideraba una estructura financiera protegida por el aparato de inteligencia de la dictadura cívico-militar. También lo apodaban brigadier, porque la cúpula de la Fuerza Aérea operaba bajo su nómina. La garantía del control de Yabran para los aeropuertos y fundamentalmente el aeropuerto de Ezeiza era tener comprada la cúpula de la Fuerza Aérea Argentina. De hecho, la conformación de las empresas de Yabran, de manejo de equipajes y de bodegas, los free jobs y todo tipo de operación aeroportuaria que él controlaba, todo ese esquema, esas empresas le garantizaban la seguridad. Los viejos brigadieres que habían sido combatientes de Malvinas, cazadores, dentro de la Fuerza Aérea están los transporteros y los cazadores, los pilotos que manejan aviones de transporte y los pilotos que manejan aviones de guerra. Estos eran los cazadores, con un prestigio enorme porque habían tenido un desempeño fenomenal en la guerra de Malvinas. Bueno, eso conformó el yabranismo dentro de la Fuerza Aérea. Lo reitero, nos quedó claro a nosotros con el avance de la investigación que la Fuerza Aérea era enteramente controlada por Yabran. Había brigadieres, digamos, que tenían un doble ingreso, doble empleo, todo esto con la convalidación de Carlos Saúl Menem, porque el jefe de todo esto era Menem, sin lugar a dudas. Es decir, Menem era el jefe, el papimafi, digamos, de Yabran. Yabran no controlaba a Menem, Menem controlaba a Yabran. Usted lo defiende mucho a Yabran. Yo no lo defendí nunca, Yabran. ¿No? Pero Duhalde lo cuestiona y usted nunca. ¿Cómo? Usted nunca lo cuestiona. Pero ¿por qué lo voy a cuestionar si no tengo pruebas? Yo al señor Yabran lo conocí en la Casa de Gobierno. Sí. ¿Y a quién iba a visitar? Y a los funcionarios del gobierno como van todos los empresarios. ¿O no van empresarios a la Casa de Gobierno? No sé, yo no voy nunca a la Casa de Gobierno. Bueno, pero usted no es empresario. Argentina era un país plenamente subordinado a los intereses de seguridad norteamericanos. Nos convertimos en aliados extra-OTAN en América Latina.
y hubo un alineamiento automático fenomenal, digamos, por parte del menemismo, pero Menem, el propio presidente, tenía ahí dentro de su estructura de poder a un tipo que le comió este conjunto de negocios a las empresas norteamericanas, o impidió que se pudieran apropiar de eso. Por eso la puja grande entre Cavallo y Jabrán y la Fuerza Aérea era una puja dentro del propio gobierno menemista. Somos carteros, somos poquita cosa, solamente para Cavallo. Yo soy un hombre peligroso y constituyo anillos y todo ese tipo de cosas que nos venden a nosotros. Menem era una persona clave para los Estados Unidos. Cuando hay que proveer de armamento a Croacia y vencer un bloqueo importante, las armas las puso la Argentina. Y esto fue el trabajo sucio que le hacía la Argentina a los Estados Unidos. Con la muerte de Jabrán, esas empresas, a través del Excel Group, que era un fronting de la embajada norteamericana, terminaron fagocitándose a ese conjunto de empresas, pero fíjate vos, cuando nosotros llegamos en el 2005, reitero, manejaba el 70% de la seguridad privatizada, digamos, del aeropuerto de Ezeiza, o sea, controlaba la seguridad, que era el control de pasajeros y el control de carga y descarga de los aviones. Un tema estratégico fundamental, pero por eso también los norteamericanos fueron por eso. Comprometen a sus custodios en el asesinato de Cabeza. Yo no tengo custodio, señorita. ¿Usted me ve con custodio? ¿Usted me ve con custodio? Jabrán decía no tener custodios, pero la seguridad de su imperio se dividía en 3 círculos. A su familia la custodiaban 60 hombres del ejército, comandados por Gregorio Ríos, condenado por el crimen de José Luis Cabezas y nexo con el autor material de ese homicidio, el subcomisario de Pinamar, Gustavo Preyeso. Después operaban las empresas de seguridad. La más destacada era Brides, que también puede leerse como Brigadas de la ESMA, y estaba conformada por 600 hombres que respondían al represor Adolfo Donda. Este grupo operaba a través de empresas en el aeropuerto de Ezeiza. Hacía las operaciones de inteligencia que favorecían los intereses del cartero. Al tercer cuerpo lo integraban policías bonaerenses o federales, que se convocaban según el trabajo, como el crimen de Cabezas. Jabrán fue un tipo que logró hacer negocios desde los militares, pasando por el radicalismo, pasando por el menemismo, obviamente hasta su muerte. Un tipo que se inventó a sí mismo y que empezó a tener como comportamientos de un empresario cartelizado, y eso creo que lo llevó a que se le cuelgue el mote de empresario mafioso, ¿no? Creo que el final de su vida está muy vinculado a una acción mafiosa que fue encargar la muerte o el amedrentamiento de Cabezas, y después lo que terminó pasando con nuestro compañero, ¿no? Salía de la fiesta de cumpleaños del empresario Oscar Andriani en Pinamar, a bordo de un Ford Fiesta Blanc que fue encontrado a las 6:30 por un peón rural. Calcinado completamente, esposado con las manos en la espalda y con un golpe que le rompió el hueso frontal. El cuerpo fue reconocido gracias a un par de botas tejanas y un juego de llaves de la oficina que había alquilado en Pinamar la revista Noticias. Cavallo necesita vincularme con el caso Cabeza, porque todas las acusaciones que él ha hecho durante todo este tiempo fueron todas conjeturas. La historia oficial dice que Cabezas fue el primero que retrató a Jabrán, que ni la Secretaría de Inteligencia del Estado tenía una foto suya. Pero algunos años antes, la Embajada de Estados Unidos ya lo tenía en la mira. El vocero elegido para avanzar sobre sus negocios fue el ministro de Economía, Domingo Cavallo. No se conoce qué cara tienen, yo sí las conozco porque a mí me vinieron a ver, pero la gente no sabe qué cara tiene el señor Jabrán. Cuando usted dice la palabra singular, la mafia, usted se refiere a Alfredo Jabrán, ¿no? Sí, él es el jefe, él es el capo mafia, pero es toda una organización que involucra muchísima gente y que es la más importante de este tipo de organizaciones. Por lo menos no he descubierto ninguna otra organización de estas características y de esta tenebrosidad. El ideólogo de esta operación fue Terence Todman, ex embajador estadounidense en el país. Detrás estaban Fred Smith, ex piloto de guerra y dueño de Federal Express, y Frank Holder, ex agente de la CIA y actual gurú de inteligencia. Esto generó un conflicto de intereses dentro del propio gobierno. El cartero tenía los días contados. Domingo Felipe Cavallo nos quiere hacer creer a todos los argentinos que acá hay una película americana de gángster donde hay un
una fortaleza donde vive un mafioso, donde hay un ejército de seguridad privada, donde hay contactos con el gobierno. En fin, un Estado dentro del Estado. En su última carta, Yabran pidió que HC se encargue de sus negocios. Hoy, Héctor Colela maneja el holding HC Corporation, dueño de Ocasa y otras empresas ligadas a la logística y envío de paquetes. Como parte de ese acuerdo, la familia Yabran recibió alrededor de $1.000 millones. Hoy viven en Uruguay. Ya no visitan Pinamar, prefieren Miami, el otro destino de sus negocios. En el año 2000, los asesinos de José Luis Cabezas fueron condenados. Hoy, ninguno sigue tras las rejas por ese crimen. El superministro Domingo Cavallo desapareció de la arena política. Es que tal vez el asesinato del fotógrafo y el suicidio del cartero no hayan sido el final de esta historia. Yo creo que Yabran en parte se parece al prototipo del argentino o de la argentina que se construye a sí mismo, pero digo en parte porque hay miles de personas que se construyen a sí mismo de la nada, como se construyó a sí mismo de la nada Yabran, pero que en un momento determinado, cuando son algo, o cuando logran constituirse en algo, se quedan conformes con ese logro y con ese esfuerzo. Acá hubo una ambición desmedida que lo llevó a hacer negocios con todo el mundo y que creo que esa parte oscura y opaca de una ambición desmedida fue su propio veneno. Lo terminó matando. ¿Vos pensás que se mató? Y te digo por qué se mató. Se mató porque, como él formaba parte de una mafia internacional, hay una ley de la omertá que es que cuando alguien que está en una cadena mafiosa, un eslabón, pone en peligro el que se descubra todo, le dicen: si vos te suicidás, le damos protección a tu familia y te garantizamos la continuidad de tus bienes. Y eso es lo que hizo que él se suicidara. Yo no sé quién mató a Cabezas, quién estuvo detrás del asesinato de Cabezas. Yo, después de tanto tiempo, no tengo certeza de que haya sido un asesinato encomendado por Yabran, pero sí fue utilizado por todo este entente para tumbarlo a Yabran, no tengo ninguna duda de eso, para darle visibilidad. Yo creo que Yabran era un gran operador de un sector del gobierno, pero al mismo tiempo ese gobierno estaba adherido a los Estados Unidos y ahí entró en contradicción. La resolución de esa contradicción fue favorable a los Estados Unidos. Y Menem en eso, como decir, un poco le bajó el pulgar a Yabran. Yo creo que Yabran, cuando interpretó de que ya no tenía más contexto, negoció de alguna manera preservar la libertad de su familia, un cúmulo de negocios menores para que su familia pudiera pervivir. De hecho, en lo que ha ocurrido se le ha respetado ese acuerdo y después se mata.